Bueno, es que la vida en Cuba es totalmente surrealista y yo también esa fue otra pretensión expresa. Yo intenté encontrar y buscar historias que contaran esa surrealidad que a la vez es realidad, porque es verdad. Pero es una verdad que solo conocen los cubanos y la toman por natural, y obviamente cuando alguien de fuera de ese contexto asiste a esa realidad le parece que es ficción. Y ahí sí hubo totalmente una intención, ¿no? De buscar historias y personajes, si bien que para los cubanos son normales, que para el resto de la gente eh, pareciera y caminara por la cornisa de la realidad. Eh, y sí, todos, absolutamente todos los personajes son reales. Es un libro de periodismo, es un libro de no ficción, no hay nada inventado, pero sí, obviamente todo cae en un terreno totalmente del absurdo, ¿no? Y del realismo mágico. Todo esto eh, no se puede ver en un momento puntual, hay que verlo en un periodo, ¿no? Todo esto empezó a ocurrir a partir de la llegada de Internet a Cuba. En el año 2015, el gobierno, como parte de un paquete de reformas socioeconómicas, dio la posibilidad que los cubanos se pudieran conectar a Internet. De hecho, a partir de ahí nacen una serie de medios independientes de la que yo soy hijo, de esa generación de medios independientes, y también generó que naciera una nueva sociedad civil con activistas, con opositores, y que tenían a su ver el arma de Internet, ¿no? Para organizarse, empoderarse, y ese empoderamiento saltó de la virtualidad a la realidad. Eh, Mi generación empezó a pujar por cambio, porque en Cuba es un lugar donde sigue sin haber los derechos más básicos. Si salir a la calle con un cartel te puede llevar a la cárcel. Es un lugar donde no hay libertad de prensa, donde no hay libertad de asociación, donde hay un solo partido, el Partido Comunista, por ley. Entonces, mi generación quería cambiar ese escenario. Eso llegó a un punto de confrontación que por primera vez en 60 años, en 62 lugares del país, en el verano del 21, salieron pueblos a la calle a pedir cambio, a pedir el fin de la dictadura, agudizado por las condiciones de la pandemia, ¿no? Por la falta de electricidad, por el hambre, por los muertos, por la falta de medicamentos. Y a partir de ahí, el gobierno tomó la decisión de barrer con toda esa nueva sociedad civil, ¿no? Hoy hay el saldo de esas protestas son más de 1.500 presos políticos que están hoy en cárceles de máxima seguridad, y el resto han sido empujados al exilio, como mismo fui empujado yo. Entonces, toda esa generación y toda esa juventud y todo ese empuje que en algún momento estaba luchando por cambios, desapareció. Bueno, la hicieron desaparecer, y ahora mismo lo que hay en Cuba es una especie de posguerra, un país cuya oposición está maniatada, y lo que hay es un país totalmente devastado, pudriéndose en la escasez y en la carestía. Después de esas protestas no ha sucedido más ningún encono político de gran magnitud, y lo que ha quedado es mucha tristeza, ¿no? Porque es un país donde hoy un huevo es un lujo, donde poner un plato de comida es casi una odisea, donde tranquilamente hay lugares donde se pasan más de 12 horas, 14 horas sin electricidad en un día. Entonces se está viviendo en unas condiciones paupérrimas. Sí, primero lo que a mí me llamaba la atención era el hecho en sí, ¿no? La manifestación, que los policías y los agentes del orden público cuidaban a los manifestantes y no los agredían. Eso en Cuba es imposible, ¿no? Porque los agentes van a reprimir. Dos, bueno, la libertad con que se trascendía el hecho, y bueno, y estar ante esa cantidad de gente manifestándose de manera libre. No me refería al color político de hacia qué estaban condenando y de dónde era. Pero sí, obviamente desde que llegué aquí, incluso desde antes, ¿no? Eh, es verdaderamente inadmisible cómo se sigue viendo a Cuba, y no solo a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela, como vanguardia de la izquierda, cuando sencillamente son dictaduras con todas las letras. Pero entonces
la que se tiene que revisar es la izquierda española y la izquierda europea y la izquierda del mundo. Es decir, no puede ser que uno se considere de izquierda y que tus paradigmas sean los cubanos, los venezolanos y los nicaragüenses. Es absolutamente inadmisible. Cada vez más están llegando más cubanos a Madrid. De hecho, en uno de sus últimos discursos, el presidente cubano habló de la miamización de Madrid a ese punto, ¿no? Porque muchos de toda esta generación que te comentaba, de la sociedad civil, opositores, activistas, periodistas, por cuestiones logísticas, también idiomáticas y también porque es otra generación más alejada de esos extremismos de Miami, ha decidido venir a Miami, a Madrid. Y muchos están aquí, muchos de los de estas protestas, muchos de los que movimientos artísticos importantes de Cuba en los últimos par de años están en Madrid y no están en Miami. Y yo creo que ahí sí hay una diferencia notable, sobre todo a nivel generacional, ¿no? Obviamente eso no significa que en Miami no te vas a encontrar gente capaz y gente que no esté dentro de ese ambiente recalcitrante y extremista, que al final es súper interesante porque llegan a ser tan extremistas que terminan siendo de alguna manera lo mismo que el gobierno cubano. Entonces son como dos esquinas que al final se dan la mano y termina siendo lo mismo el periódico Granma que los medios de Miami o los voceros, los defensores acérrimos del gobierno cubano y los rostros de ese exilio viejo y recalcitrante en Miami. Entonces yo creo que la diferencia fundamental entre la comunidad cubana de Miami y la de Madrid es que la de Madrid es mucho más joven, que la de Madrid ha abogado por seguir haciendo cosas con Cuba. No, aparte, es muy difícil estar exiliado y seguir intentando haciendo cosas ahí, pero esta comunidad lo está haciendo y lo está intentando hacer. Y la de Miami históricamente se ha dedicado más a la condena, a la denuncia, y eso de alguna manera los aleja más cuando geográficamente están más cerca.